Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Lo animo a que escuche la prédica del miércoles que hablamos acerca de la alegría y la de ayer también, que estuvo bastante interesante y enriquecedora, acerca del pacto, lo que es un pacto y los pactos que Jesús hizo con nosotros y que nosotros tenemos que hacer. Hoy quiero hablar el momento justo para tu vida. El momento justo para tu vida. Hay un pasaje que dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su tiempo para tu vida debajo del cielo. Hay un tiempo establecido, no por el reloj, porque nadie lo puede manejar. Nosotros ponemos horarios, ponemos calendarios, pero Dios dice, el hombre propone, pero Dios dispone. No lo dice la Biblia, pero lo enseña. Y hemos visto de que la verdad las cosas se dan no cuando muchas veces queremos, sino cuando el destino, dicen algunos, pero nosotros sabemos que es cuando Dios. Por eso tenemos que entender que hay tiempo para todas las cosas en el reloj de Dios. Dios tiene un reloj diferente al tuyo, un calendario diferente al tuyo. Algunos dicen, sos joven, sos viejo, ya es tarde, ¿qué estás esperando? Se te pasó la vida, no te apures, pero la verdad es que Dios tiene todo preparado. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es el tiempo justo para nuestra vida, que no tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con el tiempo de Dios. Por eso no podemos medirnos regularmente, aunque muchas veces unos se casan más jóvenes, otros se casan a los 60, a los 40, alguno termina su carrera a esta edad, alguno prospera enseguida, otros prosperan en la última estación, y vemos cómo las cosas se dan. A veces yo, cuando era joven, me enojaba con algunos que decían, cuando me jubile voy a ser pastor. Y yo decía, yo ya a los 20, 24 años ya era pastor, 23, ya estaba pastoreando y dediqué toda mi vida. Digo, desgraciado, le vas a entregar al Señor todos tus achaques, toda tu debilidad, toda tu flaqueza. Sí, pero ya voy a tener segura la jubilación. Así es fácil. Dios necesita lo mejor. Y yo tenía ese punto de vista, pero he visto que muchos, si hubieran sido pastores antes, hubieran metido la pata. Y que quizás esos últimos 10 años lo hicieron bien. No sé si habrán sido muy productivos, si habrán sido, no sé, habrán crecido muchas sus iglesias, pero veo que estaban maduros a los 60, a los 70 años para eso. Otros han sido pastores muy jóvenes. Tengo amigos que han sido pastores a los 15 años. Abrieron iglesias y después a los 25 hicieron la plancha y nunca más hicieron nada. Hasta el día de hoy están sin hacer nada. Por eso tenemos que entender cuáles son los tiempos justos de Dios, y Dios en la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Por eso vos tenés que estar con tu relojito calibrándolo al relojito de Dios. Y ese relojito vos lo tenés que ajustar siempre a lo que la Biblia llama el kairos. Hay dos palabras para determinar el tiempo en la Biblia. Una es el cronos, que es el tiempo real, el tiempo humano, el reloj que nosotros, el calendario que nosotros manejamos. ¿Cuántos años tenés? 50. Sí, pero en el coco, Alfredo, tenés 20. No maduraste, no esto, lo... Y otros dicen, ¿cuántos años tenés? 25. Parece mucho más, más maduro. Bueno, así es muchas veces la vida. Pero el cronos es el tiempo real, pero hay otro tiempo que dice la Biblia, que muchas veces dice en el tiempo justo, y traducido en el idioma que se escribió, en el griego o en el hebreo, se escribe kairos, que es el tiempo en el cielo de Dios. Dios dice que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. A veces nosotros pensamos que Dios se retrasa, pero Dios no se retrasa. Él va en el momento justo. Él ve desde arriba, desde el cielo, tu vida y mi vida, y la ve según el reloj de Él, que dice, cuando llegue acá, ahí voy a hacer las cosas. Pero no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con tu madurez. Tiene que ver con los procesos que vos estás atravesando. Y muchas veces el tiempo acá se hace largo porque el proceso vos lo estás o evitando, o rechazando, o reprobando. Pero cuando uno va verdaderamente superando los procesos, las enseñanzas, las lecciones, los propósitos de Dios, ahí vas alcanzando el tiempo de Dios y llegas. Eso se llama el kairos. Eso se llama el tiempo de Dios.
Porque Dios ha preparado cosas para vos no a los 30 años o a los 40. Las ha preparado cuando llegues a esta madurez, a esta estatura, a esta medida. Por eso fíjate lo que dice 2 de Samuel, capítulo 5 del versículo 1, cuando el rey David se convirtió en rey, cuando comenzó a reinar. Dios le había prometido a los 15 años que iba a ser el rey de Israel, pero pasaron muchísimos años, casi 15 años, hasta que llegó a ser el rey. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, David, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer en victoria. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pactos con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, dando discernimiento y entendimiento, para saber en qué tiempo nos encontramos, no en el tiempo humano, sino en el kairos de Dios, en los procesos, en la voluntad, en los propósitos, para alcanzar todo el plan y la bendición que has preparado para nosotros. Te pido, Señor, que tú estés hablando a mis hermanos, hablando a los oyentes que nos están viendo, Señor, y a través del tiempo, cuando la gente escuche este mensaje o lo vea, también, Dios, proponiendo una vida, Señor, eficaz, con propósito, con objetivos, Señor, que puedan alcanzar el kairos que tú has preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso dice Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el kairos de Dios, Jesús vino al mundo. Hace 2000 años. ¿Por qué no vino ahora? ¿Por qué no vino después del arca de Noé o después del pecado de Adán y Eva? Se hubieran quizás solucionado muchas cosas. Pero la verdad que el mundo no estaba preparado. Los profetas no estaban preparados, la tierra no estaba preparada, no era el kairos de Dios. Muchas veces nosotros queremos ponerle los tiempos a Dios, oramos para decirle ahora, ya, lo quiero, y no logramos entender que por más que orasen, por más que buscase el pueblo de Israel, Dios no iba a mandar al Salvador hasta que no fuese el momento justo. Esto nos lleva a nosotros a ponernos en la dependencia de Dios y en la confianza de Dios. Y saber qué es lo que Dios tiene para vos en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios te pide? Muchas veces hablaba yo muy ansioso de joven, me decían: Alfredo, vos preocupate por lo que Dios te está pidiendo hoy. Y ocupate de cambiar y mejorar eso. Cuando mejores y cambies eso que hoy Dios te está pidiendo de arreglar, ahí Dios te va a mostrar y te va a dar otra cosa. Te va a premiar, pero después te va a mostrar otra cosa. Y ahí te va a ir mostrando. Pero si vos no cambiás, quedás bloqueado, trabado, encarnado, inmovilizado espiritualmente, no seguís creciendo, no seguís consagrándote, no seguís quebrantándote, allí va a quedar el propósito de Dios. Y Dios quizá ha preparado cosas hermosas para tu vida. Y yo esa lección la escuché, con el tiempo la fui aprendiendo y entendiendo que es literalmente así. Uno a veces quiere que la gente se convierta y Dios te dice: bueno, pero vos empezá a hacer esto, esto y esto. Empezá a orar, empezá a ayunar, empezá a consagrarte. Y Dios empieza a decir: yo tengo cosas para vos, pero vos tenés que entrar en el proceso. Dejá de llorar y de decirme, porque yo estoy esperando que vos crezcas para que yo habilite esa posibilidad. Y el rey David a los 15 años ya había sido profetizado que sería el rey. Lo ungieron. Él podría haber sido el rey, pero no era el tiempo de Dios. Es más, Dios quiso que hubiese un loco ahí
que estuviese reinando durante esos tiempos. Y mire, David mató a Goliat, ¿no es cierto? Era el momento para ser coronado rey. Era el Messi de aquella época, el Maradona, no sé, ya era, pero no fue el tiempo de Dios. Dice que la gente cantaba sus hits y lo adulaba, y el mundo se rendía a sus pies. David mató a 10.000, Saúl a 1.000. El pueblo mismo ahora, después de 15 años, cuando lo viene a coronar finalmente, porque murió Saúl, le dice: ¿dónde estabas, Saúl? Eras vos que nos llevaba a la guerra, ganábamos, todos íbamos con vos y vos nos traías nuevamente en victoria, prosperado, enriquecido. Sí, pero no era el tiempo de Dios. Cuidado, el éxito no significa que es el momento. Mucha gente ha tenido éxito prematuro, lo ha perdido todo, han terminado mal, han muerto, se han envanecido. Y uno dice, si hubiera tenido esta plata a los 40, a los 50, hubiera sido diferente. Y así es la vida, pero en el tiempo de Dios y como creyentes, Dios ha establecido cosas. Y David recién fue rey a los 30 años. No fue a los 15 ni a los 20. Hubiera sido un alivio. David se lo merecía, David se lo ganaba. Pero el número 30 tiene que ver también con varios propósitos. No quiero hablar especialmente de tu vida, pero sí quiero hablar de la vida de David. ¿Por qué a los 30 años fue rey? Bueno, no es para olvidar que Jesús comenzó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años también. ¿Por qué a los 30 años? Primero porque a los 30 años estaba establecido por Dios que un hombre se convertía en un ser espiritualmente maduro. Sabemos que también a los 30 años, hoy la ciencia dice que el hombre está en su plenitud de la salud. Es el momento de más fortaleza, de más inmunidad, de más... Es que se equilibra lo físico con lo emocional, con lo intelectual, con muchas capacidades. Pero en la Biblia, que no había médicos, no había la tecnología que hay hoy, Números capítulo 4, versículo 47, Dios había establecido que nadie podía servir a Dios como sacerdote, como levita o como escriba, hasta después de los 30 años. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, o sea que yo ya estoy afuera, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. De los 30 a los 50 podían servir a Dios. Era la plenitud. Después que los jubilaban, no, hacían otras labores, pero el trabajo ahí tenía que ser el mejor, el más, digamos, reconocido. Y lo usaban a esta edad, a los 30 años. Más adelante, el pueblo de Israel organizó los Sanedrines, que eran grupos que gobernaban judíos en diferentes lugares del continente, diferentes lugares del mundo. Los judíos se movían y plantaban su sinagoga, no el templo, su sinagoga. Quizás se mudaban a Italia y en Italia plantaban una sinagoga y creaban un gobierno judío que lo llamaban el Sanedrín. Tenían que ser mayores de 30 años casados. Por eso cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años, es porque tenía que también cumplir como sacerdote, según el orden de Melquisedec, ese requisito. Pero también era un requisito cultural y social, porque para la gente no lo iban a reconocer. ¿Vio cuando te dicen sos muy joven? ¿No? Que uno se enoja, acá el más joven es Damián y Julieta. Si sos jovencita, vos callate y escuchá. Se agarran una bronca, ¿no es cierto? A vos te falta, nene, te falta tanto. En el fondo es una aceptación social y cultural que hasta los 18 años vos no existís, ¿no es cierto? Pero la verdad que hay gente que madura mucho antes. Pero culturalmente se lo considera así. Si vos a los 17, 16 años le vas a decir a tu mamá, me quiero casar, ¿sabés la paliza que te da? La lavada de cabeza que te da. Menos mal que la ley te prohíbe eso, pero hay países donde te podés casar a los 15 años. Imagínese Macron, el presidente de Francia. A los 15 años ya se enamoró y salía con la maestra.
Y ahí no había denuncia de corrupción de menores porque en Francia se permiten las relaciones con menores a partir de los, creo que 13, 14, 15 años. Pero acá hasta los 21, mi esposa cuando la quise casar tuvo que dar a la autorización la mamá, ¿no es cierto? Pero en este tiempo, culturalmente, había que llegar a los 30 años. O sea que hay etapas también en nuestra vida, en nuestro proceso de Dios, que no podemos ir atropellando, no podemos ir haciendo lo que se nos da la gana, porque hay lugares y hay situaciones que nos van a condicionar. Cuando llegamos a Italia yo tenía 33 años y ya hacía casi más de 10 años que era pastor y con estudios de teología. Pero allá, ¿saben cómo me miraban? ¿Un pastor de 33 años misionero? Sí, como un pichi. Nada, cero. No sabía nada. No tenía lugar para nada. Pero veía que los pastores, después de los 50, 60 y con canas, eran pero venerados. O sea, no por la madurez, no por la trayectoria y experiencia y conocimiento, pero era muy fuerte y en muchos países sigue siendo así. Y no podemos ignorarlo. Y eso Dios tampoco lo ignoró. Porque en realidad, hermanos, Jesús estaba preparado hacía mucho tiempo antes para hacer quizá lo que fue. Pero Dios esperó para él y para su primo. ¿Sabe quién era el primo de Jesús? Juan el Bautista. Que Juan el Bautista sí era de la tribu de Leví, era un sacerdote porque su padre era sacerdote, y Juan el Bautista había nacido 6 meses antes que Jesús. O sea que Juan el Bautista también comenzó su ministerio a los 30 años, según el orden sacerdotal y ministerial que ellos iban a ocupar. Por eso tampoco podemos desconsiderar esto, que para los planes de Dios muchas veces tenemos que conocer que debemos esperar el tiempo que la gente, el tiempo que la familia, el tiempo de la madurez social y humana. No pasa todo a atropellar porque yo ya lo sé. Muchas veces los chicos que juegan al fútbol o que practican algún deporte, ya a los 14, 15 años son fenómenos, pero dicen, no, pará, sos chiquitito, te falta experiencia, si te ponemos te vamos a arruinar, vamos a ver cómo madurás. Si está maduro, entonces sí, a los 16, 17 lo pueden poner. Pero normalmente para no quemarlo, lo tienen ahí. Y muchas veces los padres le decimos a los chicos, espera, sos joven. Sí, pero yo estoy enamorado. Espera, conseguiste un laburo, estudiá. La familia, los hijos, no es chiste. Así que tomate el tiempo, no te desesperes, tenés que construir otras cosas. Está bien, estás enamorado, querés volar, pará. Porque Dios, para decir el tiempo y su kairos, también considera la situación social y cultural. Jesús, a los 12 años, ya era un fenómeno sobre la tierra. Y yo quiero que leamos ese pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 46. Aconteció que después de 3 días, lo encontraban en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban del entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron se maravillaron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te perdiste? ¿Qué has hecho así con nosotros que estamos angustiados hace 3 días buscándote? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús empezó a los 30 años su ministerio, no solo porque culturalmente lo iban a aceptar mejor, sino porque Jesús aún estaba en un proceso. ¿Y cuál es este proceso? Bueno, acá aparece que él crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, se sujetaba a los padres,
Y muchas veces en tu vida el proceso es este. Queremos tenerlo todo, hay cosas que nos dicen ya estoy lista, o ya estoy listo, o me lo merezco, o lo quiero, o me gusta, o todos me dicen que ya está. Pero dice que Jesús aún tenía que seguir creciendo. Y David, cuando mató a Goliat, todos le decían ya está, pero Dios dijo no, necesito probarlo. Necesito perfeccionarlo para que sea el rey más famoso, más importante y más justo que haya en Israel. Por eso David fue lo que fue. En esos 15 años, en esos 30 años, Dios lo formó. Qué triste sería que Dios te dé algo tan precioso, tan hermoso, y vos lo destruyas por la inmadurez, por la incapacidad. Que Dios te dé una hermosa familia, que Dios te dé dinero, que Dios te dé oportunidades que no sabes aprovechar. Dios sabe por qué. Y Dios sabe por qué hay que esperar. El tema es que nosotros no sabemos por qué estamos esperando. Y desaprovechamos el tiempo y pensamos que es tarde, ya lo quiero, y no nos damos cuenta que hay otras cosas que tenemos que madurar y crecer. Y yo quiero que juntos analicemos en la vida de Jesús qué fue lo que Él necesitaba aún crecer para a los 30 años explotar en un ministerio impresionante, excelente, perfecto hasta la cruz del Calvario. Jesús no podía tener errores, Jesús no podía equivocarse, pero para eso tuvo que aprender. Dice este pasaje de las Escrituras que Jesús a los 12 años fue llevado a Jerusalén y como todo niño de 12 años tenía que tomar la confirmación espiritual de su fe judía. Usted sabe que los judíos desde los 3, 4 años aprendían a leer a través de la lectura del libro de Levítico, y eso lo hacía a través de los maestros de la familia, a través de la sinagoga, pero llegaba el momento de la famosa fiesta que aún se festeja, el Bar Mitzvah, donde los chicos a los 12 años pasan a hacer un juramento, un compromiso y pasan a una madurez. Y el pueblo judío tenía la obligación de una vez al año ir a Jerusalén, a alguna de las 3 fiestas. Y allí iba Jesús todos los años, pero llegó el año 12, donde él tenía que ir y dar un examen. Y a eso lo llevaron los padres. Era la fiesta, creo que de las Pascuas, y él fue. Y cuando le empezaron a tomar examen, dice que estaban sorprendidos por el entendimiento que él tenía de Dios, por las preguntas que él hacía, porque en esos 12 años, todo niño judío, en el Bar Mitzvah, hace recitación de ciertos versículos, le hacen preguntas, pero si él tiene dudas, también las hace. Porque ¿qué pasa? Hasta los 12 años, su fe depende de sus padres. Él hace lo que los padres le dicen. Pero ahora, muchachito, tenés que tomar tu decisión. Es como el bautismo. Por eso muchas iglesias no bautizamos a los chicos hasta después de los 12. Pero bueno, son todas tradiciones. Tiene que ver con la madurez y el proceso. Pero en ese tiempo, y dice que estaban maravillados. No sabemos por qué Jesús se colgó 3 días más. Había una multitud de gente, capaz que pensaron que el tío lo iba a llevar, el primo. Normalmente la gente se movía en caravanas de miles de personas, no había auto, no había ticket, no había pullman. Así que María y José arrancaron con todo el barrio, los familiares, y pensaron que Jesús estaría con los primos, los amigos, caminando, capaz que con Juan el Bautista. Pero a los 3 días se empezaron a dar cuenta. Y ahí volvieron. Y lo encontraron allí. Dice la Biblia que la gente, los maestros judíos, estaban asombrados y maravillados. Pero Jesús le contesta: mamá, ¿por qué te preocupas? Si en los negocios de mi padre es necesario que yo esté. Lo primero que vemos es que Jesús ya quería dedicarse al ministerio. Y ya sabía cuál era su llamado. Y ya sabía que lo hacía muy bien. No es una respuesta, irrespetuosa que le dice: ¿para qué me buscás? ¿No ves que estoy trabajando con mi papá, no con vos? No, no es así. Está diciendo: mamá, es que yo quiero hacer esto, y me gusta, y lo siento. Pero no alcanza, hermano, con sentir, con gustar, con querer. Dice segundo, los maestros lo admiraban y lo elogiaban.
los más sabios decían, esto es tremendo, pónganlo a cantar, pónganlo a predicar, déjenlo, ya está hecho, ya está maduro. Aunque la gente te diga que ya es el momento, tampoco era el momento. Tercero, ya tenía entendimiento y ya tenías todas las respuestas. Al punto que los maestros le preguntaban a él y él respondía. O sea que ya, había superado a los maestros. Y ya tenía entendimiento, lo sabía, son pequeños gochos, pequeños genios. Hay niños que ya han terminado carreras universitarias y tienen 11, 12, 9 años. En la India hay un pibe que es una cosa tremenda, pero no lo vas a poner a dirigir una empresa, ni tampoco lo vas a poner a enseñar una maestría o un máster o una licencia. No. Pero todos lo elogiaban y tenía entendimiento y respuesta, pero no era el tiempo, no es tu tiempo. Aún tenía que crecer, dice la Biblia, en sabiduría, en estatura, en gracia y en disciplina. Porque después que pasa todo esto, dice que descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba, primero, sujeto a ellos. Segundo, crecía aún, necesitaba crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Este entrenamiento que Jesús iba a tener en estos últimos años, a los 12, en esos 12 años, pasaron casi 18 hasta los 30, no se fue a la India, no se fue al Tíbet, no se fue a Katmandú, como cuentan esta gente. Él estuvo ahí, era el carpintero, aprendió muchas cosas, pero la primera que dice la Biblia que, aunque todos estaban seguros de que él estaba listo y él quería servir a Dios, quería hacer esto, dice que volvió y se sujetó a sus padres. ¿Qué es sujetarse? Es ponerse en disciplina y en orden para que otro lo dirija. Dice la palabra del Señor que para sujetarnos tenemos que aprender la obediencia. Proverbios 22:15 dice, la necedad, la tontería o la tontera está ligada en el corazón del joven, mas la vara de la corrección lo alejará de él. El joven por naturaleza es necio. ¿Qué es la palabra necio? Disculpe, tonto. No se da cuenta de ciertas cosas, comete errores y muchas veces no se deja ayudar, no es novedad. ¿Cómo se cambia esto? Teniendo a alguien que te corrija, teniendo a alguien que te ame y que te diga las cosas y que aún vos, queriendo hacerlo, aprendas a sujetar. Papá me dijo que tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Mamá me pidió que termine esta carrera y la voy a hacer. ¿Qué a los 15 años, a los 18 años, qué voy a saber yo sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre manejar plata, sobre mantener un hogar, sobre los problemas que hay en el mundo? Si no me pasan información los adultos, los que me quieren, seguramente toda esa energía, toda esa fuerza me va a hacer dar la cabeza contra la pared. Y ahí es donde los jóvenes caen en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la promiscuidad, en las enfermedades venéreas, en todos los excesos, porque ellos creen que lo van a controlar, que no es así tan grave. Y después hay que ir a buscarlo a los 30, 40 años ya quemados, arruinados, sobreviviendo como puede. La Biblia dice que el joven, aunque tenga muchas capacidades, inteligencia, como Jesús tenía, tuvo que aprender a sujetarse y a que los padres les sigan marcando ciertas cosas. Y David necesitó que le marcasen ciertas cosas. Mataba gigantes, mataba osos, mataba leones, pero aún no era el momento para que sea el rey perfecto. Hay un momento de Dios para tu vida, para que llegues allá arriba donde Dios ha planteado. Hebreos 5, 8 al 10 dice, aunque Jesús era el Hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia. Ya desde chiquitito tenía que aprender a obedecer. Si vos aprendés la obediencia en tu vida, las cosas seguramente van a ser diferentes. Si no aprendés a obedecer, será un desastre. Desgraciadamente Maradona no sabía obedecer a nadie, no obedecía a nadie.
ni a los que lo querían, ni a los que lo amaban, ni hasta el último momento. Hizo lo que se le dio la gana. Y después acumulamos los problemas. Él aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la vida eterna. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Tenés que aprender a obedecer. Tenés que aprender la disciplina. Y eso alguien encima tuyo te lo va a tener que imponer. Alguien que te ama, alguien que te quiere, alguien que te instruye. He tenido amigos que eran, pero tremendos jugadores de fútbol, tremendos jugadores de rugby, atletas impresionantes. Aquí, cuando vivía en Italia, y uno le pensaría que a los 16, 17 años iban a estar allá. No, a los 13 dejaron de entrenar, empezaron a salir a la noche, perdieron la carrera, perdieron el futuro. Y a los 30 años los ves llorando diciendo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera sido disciplinado, hubiera escuchado a mis padres? Eso ya es historia pasada. Pero nosotros estamos a tiempo, no importa la edad que tengas. Dios aún tiene cosas por tu vida. Segundo, crecía en sabiduría. ¿Cómo puedo hacer para crecer en sabiduría? Primero, el principio de la sabiduría es Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En ese tiempo tenemos que aprender a tener respeto a Dios, temor a Dios, saber lo que a Él le agrada. Segundo, Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Segunda manera de crecer en sabiduría que David y Jesús tuvieron que hacer fue juntarse con gente con buenos referentes, con buenas personas, con buenos ejemplos. Siempre busca a alguien para superarte, que tu medida y tu vara sea alta. No te juntes con gente que te aplauda todo, que haga las mismas macanas que vos hacés, o que hable solo lo que vos hablás. Tenés que buscar gente que te lleve para arriba. Tercero, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia, la palabra de Dios, te va a hacer sabio. ¿Querés crecer para ese objetivo? ¿Para ser un rey, una reina en las cosas de Dios? ¿Para ser aquel que Dios ha preparado? Hay que tomarse el tiempo de aprender disciplina y obediencia y de ser sabio y crecer en sabiduría. Porque se crece en la sabiduría. Es verdad, ya hay cosas que las sabés, pero hay mucho más por saber. Cómo hablar, cómo actuar, esa es la sabiduría. Cómo comportarte. Dice que también crecía en estatura física. Claro que sirve. Estatura física, intelectual, pero también la Biblia habla de una estatura espiritual. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Dios. No basta con ser grande, hay chicos grandes y tienen 12 años, que vos los mirás y le pedís hacer cosas y dices, no sé. No le podés pedir cosas si no ha crecido físicamente, pero a la estatura. ¿A qué estatura? A la estatura de Jesús. Ese es tu modelo. No te compares con nadie, no quieras ser ni siquiera como tu papá, como tu mamá. Tenés que buscar ser como Jesús. Tu cambio tiene que venir como Jesús. Esa es la estatura a la cual Jesús buscaba, ser más parecido a su Padre. Y llegó a los 30 años y dice que fue aquel que obtuvo nuestra salvación. Crecer en la gracia fue la otra preparación de Jesús. ¿Qué significa crecer en gracia para con Dios? Es obtener el favor de Dios, hermanos. La buena voluntad de Dios sobre él. Hubo un hombre llamado José. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia a sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto es fundamental, hermanos. No solo para el ministerio, pero para la vida. De que no importa quién agrades vos, no importa que te ganes el favor, el corazón
que sea la nena simpática, la nena linda, la nena de plata, o el chico bueno, o el chico con onda, carisma, o el hombre carismático. Eso no importa. Vos lo que tenés que buscar es la gracia de Dios, que no habla de la salvación, habla del favor, cuando Dios empieza a estar contigo. Cuando Dios empieza a respaldar todo lo que haces. Cuando se empieza a ver en tu vida, en tus cosas, que hay algo sobrenatural sobre vos. Si sos una persona que todas las cosas le van mal, que nada le sale, evidentemente Dios está mostrando si tiene gracia sobre vos. Podemos tener muchas cosas, podemos ser perfectos, pero si vamos de mal en peor y todo esto, es algo que Dios está mostrando en tu vida. Si estás bajoneado, triste, tu formación, tu carácter aún no está preparado. Si tu economía está continuamente en crisis, es porque aún no has puesto orden en tu economía. Esta es la gracia de Dios en la cual Jesús crecía, en la cual José crecía. Era un esclavo, pero dice que él estaba con Dios y Dios estaba con él. Y todo lo que hacía prosperaba. Pero era esclavo, sí, pero todo lo que hacía prosperaba. Lo que hacía prosperaba. No fue famoso, no fue millonario José, pero era esclavo. Y el amo, que tenía ojo de amo, dice, este es diferente a los demás. Aquello un paso y una macana. Este todo lo que hace, lo logra, le sale bien, es disciplinado, es obediente. Dios está con él. Vos y yo tenemos que crecer en la gracia. A ver si lo que haces Dios está con vos. Si Dios no está con vos es porque estás haciendo cualquier cosa. Si no hay fruto, si no hay bendición, si no hay cosas lindas, es porque Dios no te acompaña. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios, que la gente vea la gracia de Dios, porque Jesús se preocupó de crecer en la gracia. José se mantuvo en santidad y creció en la gracia con Dios, pero dice que también con los hombres. ¿Por qué? Porque el amo le veía. El amo veía. Y dice la Biblia que Jesús crecía en la gracia para con Dios y para con los hombres. Qué lindo que la gente pueda ver, que diga, ¿cómo hiciste? Dios. Pero si vos no. Dios. Y que vean que Dios está con vos. Eso es lo que tenés que lograr. Este sistema nos busca y nos lleva a tratar de agradar al hombre, a tratar de tener una buena imagen, a tratar de ganarnos el corazón. Y tenemos nuestras maneras, pero no nos hemos ganado la gracia de Dios, el favor de Dios. José se lo ganó, Jesús se lo ganó, Ezequías, el rey Ezequías se lo ganó. Primera de Reyes 18:6 dice, porque siguió a Jehová el rey y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló también contra los reyes enemigos. Dios lo prosperaba. Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Yo no compro si tú no me dices. Yo no vendo si tú no me dices. Cuando uno aprende a estar en gracia para con Dios, Dios está en gracia para contigo. Y vemos la mano de Dios. Y qué lindo es poder decir, mirá, todo esto es Dios. Todo lo que tengo es la gracia de Dios. Y eso es algo que no todos crecen, hermanos. Crecemos con nuestras fuerzas, crecemos con nuestra imagen, crecemos para con los demás, pero no para con Dios. No hay fruto de que Dios bendiga todo lo que haces. Esté con vos en cada cosa. Y tenemos que aprender a crecer en la gracia. Si no, no va a llegar el momento de Dios. No va a llegar el tiempo en que José fue ministro de Economía de Egipto. Que Jesús llegó a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que David llegó a ser el Rey. Fíjese cómo llega a ser Rey David en 2 Samuel capítulo 5. Todos vienen a buscarlo, le dicen, tú eras quien nos llevaba a la guerra, tú eras quien venía con nosotros, tú eras quien hacía todo. Ya él había ganado la gracia del pueblo, pero la gracia de Dios, porque mataba gigantes, vencía, Dios lo guardaba, Dios lo prosperaba.
Qué lindo sería, hermano, que todo lo que vos hagas vea yo la mano de Dios. Cómo Dios te bendice, cómo te prospera, cómo las almas te siguen, cómo se convierten, cómo se sanan, cómo prosperás en lo económico, cómo prospera tu familia, cómo estudiás, cómo algo sobrenatural. Hace muchos años, vos si querías ser pastor, tenías que ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas, tener dones espirituales, que la gente se convierta en tu ministerio y que puedas ver la manifestación a través de sanidad y milagros. Si no, olvídate, ¿eh? Ahora no, ahora con un título que estudias, ya con eso muchos somos pastores. Y a veces quizá ese es el problema. Que hay títulos, que hay amigos, que hay hijos que llegan a ese lugar sin la gracia de Dios. Y menos de la gente, porque dice, este es mala persona, este está ahí por la plata, ese no tiene carga por las almas, ese no tiene ningún don. ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Qué? Y evaluamos y no ha crecido en la gracia, ha crecido en otras cosas, títulos, los favores, algún amigo le dejó una iglesia, algún padre le heredó. En el tiempo la mano de Dios se retira, no está. Pero hermanos, Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Y Dios quiere llevarte a coronarte con eso que Él ha preparado. Y vos estás en un proceso en el cual el Señor te va acompañando y no te va a soltar, pero vos tenés que caminar al lado de Él. Y si Él no se mueve, vos no te mueves. Y Él te va a guiar y Él te va a ayudar para que en el tiempo justo, en el Cairo de Dios, la bendición llegue sobre tu vida. Jesús es el gran maestro y aún Él, siendo el maestro, el Señor, se sujetó, aprendió y creció en la sabiduría, en la gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a ponernos de pie para orar. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Dios sabe todo lo que vos necesitás y todo lo que vos le pediste. Sabe todo por lo que vos sufrís, por todo lo que vos orás, las conversiones de los seres queridos que clamás, la mano en tu economía, en tu matrimonio, en tu familia. Pero si no crecemos en estas áreas, estamos perdiendo el tiempo de Dios y el tiempo tuyo. Pero el reloj de Dios no se va a detener. Va a seguir esperando tiempo al tiempo. Va a esperar que vos entres en el proceso y cuando llegue el momento, no dudes de que Dios te va a bendecir. Decile al Señor, Señor, yo quiero aceptar tu proceso, tu preparación, tu formación espiritual. Quiero entrar en tu Cairo, Señor. Muchas veces te digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué no le encuentro la vuelta? Y en realidad es un para qué, Señor. Enséñame. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, pero soy yo el que no sé. Ayúdame, Señor, a crecer en sabiduría. Ayúdame a crecer en obediencia. Ayúdame a crecer en la gracia. Ayúdame a crecer en la gracia para con los hombres. Que vean tu gloria, que vean tu obra en mi vida, que puedan ver la sabiduría y creer, que puedan, Señor, ver obediencia, sujeción, que pueda ser un instrumento en tus manos. Señor, tú sabes que hay mucha necesidad, que hay muchos deseos, pero aún nosotros no te hemos entregado, Señor, nuestra vida y nuestro corazón para llegar a la estatura del Hijo de Dios. Ese modelo, Señor, que tú conoces, que tú mides en mí, comparándolo con Jesús, muchas veces soy un enano espiritual. No estoy buscando el reino de Dios, no estoy buscando el agradarte. Padre, en este día yo te pido, Señor, que mis hermanos, mis hermanas, aquellos que están viendo y escuchando, puedan entender el propósito que tú tienes para ellos. El Cairo, Señor, el tiempo justo para sus vidas, para recibir, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo justo y oportuno.
Señor, queremos estar preparados para las bendiciones que tú tienes. Queremos estar aptos, Señor, para recibirlas y para no desperdiciarlas, para disfrutarlas, para multiplicarlas. Guárdanos de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra falta de espiritualidad, de querer ver las cosas humanamente nada más. Señor, métenos en el kairos, en el proceso de Dios, en ese tiempo, Dios. Y yo sé que mucha gente se va a convertir, muchas esposas, muchos esposos, muchos hijos, muchos padres. Muchos trabajos van a aparecer, muchas carreras se van a terminar, muchos matrimonios se van a concretar. Muchas respuestas van a llegar, porque no depende solo de una cosa. Depende de crecer, Señor, hasta que llegue el momento oportuno de tu bendición, de tu respuesta. Señor, aquí estamos, sabiendo que tú tienes el control de todo, pero queremos comenzar. Sabemos que de la oración a la respuesta tú nos formas. Tú trabajas en nuestra vida. Oramos por esa hija, por esos hijos, por ese esposo, esa esposa, por esos amigos y esos hermanos, pero no alcanza con orar, Señor. Hay un kairos para ellos, hay un tiempo justo. En ese tiempo justo, si tú me estás pidiendo crecer, si tú me estás pidiendo obediencia, aquí comenzamos hoy, Señor. Aquí entramos en el proceso. Quebrántanos, Señor. Libéranos de nosotros mismos, de los halagos, de lo que queremos, de lo que nos gusta, aún de nuestras capacidades. Para ti no son nada, Señor. Tú tienes un reloj que es diferente. Funciona en base a los procesos, a la madurez y al crecimiento, Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Sé que hay cosas maravillosas que tú has preparado para nosotros. Que no nos cansemos ni desmayemos, porque a su tiempo cosecharemos. Llegan los tiempos de las lluvias tardías en su tiempo sobre tu vida. Prepárate, prepárate. Entrégale a Dios lo que Él te ha pedido y te pide. Conságrate. Aprende obediencia. Aprende sabiduría. Aprende a ser agraciado de Dios. Busca la gracia de Dios sobre tu vida, el favor de Dios, la bendición de Dios, la cual te va a abrir puertas. Oh, un corazón humilde, contrito y humillado. Adoremos al Señor. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, dile. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tus promesas pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo
me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues su amor no fallará. Te amo, te amo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor incondicional, absoluto, eterno, completo, Dios. Donde tú no nos abandonas, donde tu reloj sigue funcionando y esperando para bendecirnos. Tú no nos descartas, aunque hayas caído, aunque te hayas alejado, aunque estés frío o fría, Él no te descarta. Él espera darte eso que le has pedido, que llegue el tiempo justo, pero acelera tú el tiempo. Aprende obediencia, aprende a sujetarte, cumple los planes de Dios del pacto que has hecho con el Señor. Crece en la sabiduría, deja de comportarte en la carne, a pensar con tu mente. Empieza a hablar con sabiduría, a actuar con sabiduría. Lee la Biblia, apréndela, aplícala. Crece en gracia para con Dios, busca la gracia de Dios, la manifestación de Dios en tu vida, en tu trabajo. Dice la Biblia que David era un gran guerrero. Aun cuando se fue a la cueva de Adulán, allí la gracia de Dios levantó un ejército, siguió peleando y conquistando sin necesidad de pecar. Jesús se convirtió en un constructor, dice un artesano, un carpintero. No se tiró a la vagancia, al fracaso. Todos lo conocían como el carpintero. Esa palabra carpintero significa artesano, constructor. No hacía juguetitos de madera. Hacía grandes barcos, construcciones, casas, techos. Todo era de madera. Él creció también. No se quedó con lo que tenía. Busquemos crecer en todas las áreas para que Dios pueda manifestar su vida, su poder y su bendición. Señor, que los cielos se abran sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas, que emprenden hoy este camino de empezar a cumplir, Señor, al 100% tu voluntad, para que vean también tu favor, tu bendición. Hay muchas personas que se van a convertir cuando vos te consagres. Hay muchas puertas laborales que se van a abrir cuando vos te consagres. Hay muchas situaciones familiares, emocionales, que se van a cumplir cuando tú crezcas, cuando tú aprendas obediencia, en la sabiduría, en la gracia. En ti, Señor, pondremos nuestra confianza. Tu amor es eterno, Señor. Yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Gracias, Jesús, gracias, Señor. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a aquel que está preparando una gran bendición para tu vida? Gracias, Señor. Muy bien, vamos a terminar aquí. Queremos simplemente comunicarle que seguimos trabajando en la obra misionera. Aunque haya habido cuarentena, ahora tenemos ahí el salón lleno de artesanías guaraníes que los hermanos nos han pedido si los podíamos ayudar a venderlas porque el turismo no llega allá, están pasando necesidad. También están mandando yerba de Apóstoles para poder
juntar también y ayudar a la obra misionera. Y también seguimos juntando ropa, alimentos, medicamentos. También, si usted quiere ofrendar, escríbanos a este número de WhatsApp, o también puede leer ahora en Mercado Pago, en las predicaciones se están presentando los chicos una cuenta para que usted haga su ofrenda. Si usted no viene a la iglesia, puede hacer una ofrenda, puede dar su diezmo, su ofrenda misionera, y de esa manera agilizamos y seguimos avanzando en el reino de Dios. Que Dios los bendiga a todos los que nos están mirando, a todos ustedes. Ahí la veo a Flavia. Un abrazo muy, muy fuerte de todo corazón, y vamos a seguir esperándolos con las puertas abiertas de la iglesia y el corazón abierto para que miércoles, sábado y domingo usted pueda presenciar el culto. Dios lo bendiga, también a los que están ahí en Facebook.